Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Lavatud, soy psicóloga y terapeuta complementaria y en esta ocasión vamos a hacer un Facebook Live del tema de las mañas al comer, ya cómo poder acompañar a nuestros niños, a nuestros hijos e hijas a poder alimentarse con todo lo que le estamos sirviendo, con lo que está en el plato, las complicaciones que hay al respecto. Eh, Muchos niños hoy en día además tienen temas de alergia alimentaria, lo que hace que de repente sea difícil poder elegir ciertos alimentos. Niños que pasan por etapas en las que de repente son un poco más mañosos, como se dice coloquialmente, y eso hace que también se nos dificulte un poquito más el tema de la alimentación, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de cómo abordar el tema de las supuestas mañas al comer y si realmente son mañas o está pasando otra cosa, ¿ya? Em, todos los miércoles, por esta semana un jueves, estamos trabajando distintos temas, por lo tanto siempre yo les insto a que ustedes puedan escribir, me pueden escribir a mí o pueden escribir directamente a Baby Tuto pidiendo los temas que les interese a ustedes saber, ¿ya? Cuando nosotros estamos eh, con un bebé recién nacido, hasta los 5 meses quizás no nos vamos a preocupar del tema de la alimentación, ¿cierto? Entonces necesitamos empezar a pensar en cómo vamos a introducir la alimentación complementaria. Ya sea que estén lactando o que estén tomando leche de fórmula, es un tema la alimentación complementaria, el inicio de la alimentación complementaria. Necesitamos saber cómo lo vamos a abordar, ¿ya? Entonces empezamos a probar cosas nuevas, ¿ya? Empezamos a probar con las típicas cosas que nos dan los pediatras, qué sé yo, eh, las papas, el arroz, algunas algunos vegetales, ¿cierto? Los vegetales como más comunes son el zapallo italiano, la zanahoria. ¿Y qué empieza a pasar? No siempre los niños van a querer comer al tiro, ¿cierto? Hay muchos niños antes del año que les resulta muy difícil comer eh, papillas, por ejemplo, que es lo más común, que es lo que se hace, porque no tienen ganas, ¿ya? Sea porque están acostumbrados a la mamadera o están acostumbrados a tomar pecho, les cuesta mucho. Entonces, ahí muchas veces empiezan los primeros problemas. Hay personas que también dicen que les pasa mucho que después del año de edad de los niños empiezan con algunas dificultades para comer, les cuesta comer, no quieren ciertos alimentos, hacen pataleta, están bajo peso, entonces uno como que trata de repente de darles otra alternativa, hacerles comida más entretenida, dibujarle caras dentro del plato para que se quieran comer la comida y empiezan a haber dificultades. ¿Ya? Entonces, ciertamente es difícil el tema porque finalmente nos da a poder trabajar la paciencia, ¿cierto? Vamos a ver si hay alguien aquí que quiera ir haciendo algunas preguntas. Estoy mirando acá los mensajes que me han llegado. Bueno, no sé si hay alguien de los que está viendo que tenga algunas preguntas para que vayan preguntando también. Bueno, cuando nosotros tenemos dificultades para
poder pasar como esta etapa donde los niños chicos, menores de 3 4 años, tienen dificultades para comer, tenemos que siempre ir descartando cosas, ¿ya? Y uno de esos temas es el tema del trastorno por procesamiento sensorial. Yo les hablé en otro Facebook Live acerca de este tema, porque es mucho más común de lo que uno cree dentro de, ya no es que todos los niños tengan, ni un gran porcentaje de los niños, pero es más común de lo que uno cree cuando uno ve ciertas conductas en los niños, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las comidas, en donde hay mucha maña, hay mucha dificultad para poder comer, hay mucha discriminación de los alimentos, ¿ya? Los niños que tienen un tema con el procesamiento sensorial o la integración sensorial, quiere decir que les cuestan ciertas texturas, ya por un tema de que la forma en cómo ingresa el sentido, por ejemplo, propioceptivo o el sentido táctil. El propioceptivo está también muy relacionado con el tema de cómo ingresan los alimentos, ¿ya? Y en este sentido, cuando esta información ingresa al cerebro, está de alguna manera como trastocada, ¿ya? El niño lo siente mucho más fuerte o mucho menos fuerte de lo que lo sentiría una persona normal. Ya esto explicado en palabras súper simples, pero es para que entiendan un poco de que muchas veces los niños que son como muy escrupulosos con ciertos alimentos tienen un tema sensorial, ¿ya? Por lo tanto hay que saber cuáles son un poco las características que hacen que los niños de repente, los niños mañosos, tengan efectivamente esta necesidad un poco como de decidir qué alimentos consumir, ¿ya? El tema sensorial, como les decía, es un tema que pasa bastante y que la única manera de poder detectarlo es ver este tipo de conductas que como que son distintas a los otros niños, ¿ya? Cuando nosotros vemos que finalmente nuestros hijos están comiendo demasiado con demasiado escrúpulo, ¿ya? No le gusta ninguna sopa, lo separa por colores, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en que pueda haber un tema sensorial o en que pueda haber algún tema de textura, ¿ya? Textura, algunos sabores, y tenemos que entonces poder consultar a una profesional, que en este caso sería una terapeuta ocupacional, lo más indicado, para poder ver si es que efectivamente hay un tema así, ¿ya? Aquí está saludando Carmen. Me llegaron unos mensajes. Ya. Daniela Moraleda. Ya, entonces me gustaría que me fueran haciendo preguntas ustedes mismas si quieren, si tienen alguna duda, alguna consulta. La idea es que este espacio también sea como para que ustedes puedan consultar libremente un poco, de acuerdo a su experiencia, lo que les está pasando con respecto a este tema, ¿ya? O si han tenido también algún tipo de situación en la que lo han resuelto también, ¿ya? Puede que quizás efectivamente no ahora estén teniendo algún problema de mañas con los niños, pero sí hayan tenido. Y en ese sentido también es súper bueno que se comunique, porque aquí hay otras mamás que lo están viendo o que van a ver este video en diferido y lo van a ver después y van a poder entonces ver dentro de los comentarios algunas otras estrategias que quizás no se les hayan ocurrido, ¿ya? Aquí vamos a hablar sobre las mañas al comer, ¿ya? Ese es el tema que estamos trabajando, ¿ya? Entonces estamos viendo cuáles son las estrategias para poder identificar si es una maña o si está pasando otra cosa más y cómo poder ayudar a los niños a que puedan consumir otros alimentos, ¿ya? Aquí Leticia está hablando de algo súper importante. Dice, mi hija no come ni frutas ni verduras. Esto pasa súper seguido,
¿ya? El tema de la fruta y las verduras es un tema, y es un tema porque estamos en una cultura que todavía privilegia mucho la comida rápida, que todavía privilegia mucho los sabores demasiado condimentados, por lo tanto se juega muy poco con los sabores naturales de las comidas, ¿ya? Em, por lo tanto, lo primero que tengo que preguntarte un poco, Leticia, es ¿cuántos años tiene tu hija? Em, Idealmente, cuando nosotros iniciamos la alimentación complementaria, tenemos que iniciarla con frutas y verduras de distintas formas. Siempre que nosotros, y como hablaba hace un rato con el tema del trastorno sensorial, van a haber ciertas texturas que no le van a gustar a algunos niños, pero independiente si tenga o no un tema sensorial, es importante que también para prevenir ya temas más sensoriales, uno pueda desde chicos darles distintas texturas. O sea, un día poder darle molido, otro día poder darle picado, otro día poder darle entero. Ya hay una tendencia que está en alza de poner un poco como en duda si es que iniciamos la alimentación complementaria con papillas. Por lo general es así, pero no siempre y necesariamente tiene que ser así. Nosotros el día de mañana vamos a tener todos los dientes y por lo tanto no es tan loco pensar que empecemos a comer más entero y que no necesariamente tengamos que comer tan molido al principio. Hay niños que a los 6 meses ya tienen dientes. Entonces es súper relativo. No hay que tener, este es un mito, no hay que tener dientes para empezar a comer bajo el sistema Baby Led Weaning, que es la alimentación en trozos, ya la alimentación con trozos enteros, ya picaditos, chiquititos, con la mano. Entonces ese ya es un primer mito que hay que derribar, porque no necesariamente tiene que ser así, no necesitamos todos los dientes para poder empezar a comer entero. Ya, tú me dices que tu hija tiene 3 años 9 meses. Como es grande, claro, no sé si siempre fue así o no, pero, justo ahí estaba diciendo, cuando bebé yo le daba de todo y ella lo comía sin dificultad y desde hace un tiempo no quiere nada, solo come plátano y nada más. Ya, mira, es que ahí ella también está en una edad como en la que, no sé si empezó el colegio este año o ya está en el último año de jardín, pero hay hartos cambios porque empiezan a haber muchas más situaciones sociales en donde comparte con más niños, ve lo que los otros niños llevan de colación. Entonces, ahí justamente era un poco el punto que yo quería tocar hace un rato atrás. El tema cultural es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los países con mayor índice de obesidad infantil. Los niños aquí se alimentan muy mal, lamentablemente se alimentan muy mal. Yo cuando tenía a mi hijo mayor, chico, tenía menos de un año, me acuerdo que una vez lo tuve que llevar a urgencia porque estaba con la fiebre muy alta. Y la enfermera, nunca me voy a olvidar, nos dijo a mí y a mi marido que consumiera como dieta blanda, qué sé yo, y que no le diéramos ni bebida ni papas fritas. Y nosotros le dijimos, pero ¿cómo le vamos a dar bebida y papas fritas si tiene menos de un año? Y nos dijo, se sorprendería la gente que viene para acá y nos cuenta lo que consume. Entonces tenemos que partir de esa base. O sea, nosotros estamos en una cultura que nos favorece el que nos consumamos alimentos ricos, consumamos alimentos llenos de nutrientes, ¿ya? Claro, este año es su primer año de colegio, antes estaba en la casa, ¿cachai? Ahí ya nos damos cuenta como del primer cambio. Hay un cambio importante en ella, hay un cambio importante en la forma en cómo ella está empezando a ver la alimentación ahora, porque algo súper importante es el poder alimentarse en conjunto con otras personas. Ahí uno aprende mucho de cómo uno se puede relacionar con la comida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El exceso de dulces en los niños que están todavía desarrollando las papilas gustativas, todavía están discriminando
los distintos sabores, se entorpece mucho con la ingesta de azúcar, ¿ya? Es como que se neutraliza mucho las papilas gustativas, uno después como que no siente bien los sabores, porque ya como que se permea un poco la lengua, por decirlo de alguna manera, no es que sea así literalmente así, pero como para entender el concepto, como que se tapa un poco, se tapan mucho los otros sabores, ¿ya? Entonces como que después todos lo encontramos más desabrido, ¿ya? Es como el ketchup. Yo no consumo ketchup personalmente, pero me he dado cuenta de que el ketchup es terriblemente dulce y se supone que es salsa de tomate nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después, claro, nos consumimos un tomate orgánico, un tomate natural y decimos, chuta, qué distinto es del tomate como em, intervenido, ¿ya? La semilla genéticamente con el tema ¿cómo se llama? De las cosechas, donde le tienen que echar un montón de pesticidas. Entonces nos damos cuenta ahí de la diferencia que hay entre los alimentos también. Yo te aconsejo que te fijes bien en qué es lo que están comiendo los otros niños cuando van a cumpleaños, qué sé yo, y empieces a darles las frutas más dulces. Todavía hay algunos supermercados que siguen vendiendo frutillas, todavía hay, por ejemplo, piña, ¿ya? Trata de que también te diga qué otras frutas le gustaban antes, desde cuándo no las consume. Por ejemplo, si le gusta el plátano, quizás le gustan las cosas como más, ¿cómo decirlo? Como con una textura más cremosa. Entonces de repente podrías probar el mango, ya, cortadito, que es bastante rico, en ese sentido como la textura que tiene, y de repente ir probando como con otras opciones, ¿ya? Ahora yo creo que lo importante es que si ella no está consumiendo por ahora ese tipo de alimentos, entonces tú le puedas ofrecer otras alternativas, porque finalmente, por ejemplo, las manzanas tienen hartos carbohidratos, la uva tiene mucho azúcar, entonces lo importante es que consuma esas vitaminas que ya no está consumiendo en esas frutas que sí antes consumía mucho. ¿Se entiende? Aquí me estaban escribiendo otra consulta. Carmen dice, mi hija tiene 1 añito y ya no quiere comer papilla, le gusta más entero, recomienda molido con tenedor, mi pediatra dice que cuando le salgan las muelas, le encanta la fruta picada. No, es que justamente ese es un mito y por eso lo quería derribar. No es necesario que tenga las muelas, ¿ya? Imagínense toda la gente que ahora está adherida como a este método que es el baby led weaning, que es la alimentación en trozos, ¿ya? No es porque sea una moda, es porque finalmente hay muchos niños que no les gusta comer papilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Tenemos que idear un sistema en el que la alimentación, los alimentos en sí mismos sigan siendo interesantes para ellos, ¿ya? Porque ellos están en una etapa, sobre todo durante el primer año, en el que les interesa mucho todo lo novedoso que hay afuera. Y eso incluye la alimentación, eso incluye la variedad de alimentos. Por eso el primer año es vital que nosotros le presentemos una variedad, pero amplísima de alimentos, ¿ya? Amplia de frutas, amplia de verduras, ¿ya? Y ahí vayamos viendo cuáles son sus gustos también. Los niños son personas con derechos, por lo tanto, también van a tener sus gustos. Independiente de que uno diga, no, pero es que tiene que comer de todo, que tiene que comer fruta, que tiene que comer verduras, sí, claro, por supuesto. Pero aún así va a tener ciertos gustos. Y es importante que nosotros sepamos respetar eso, porque también nosotros tenemos ciertos gustos, ¿ya? Nosotros como adultos quizá hay algunos adultos que no comen, no sé, aceituna, otros mayonesa, qué sé yo. Entonces tenemos que entender que a los niños les puede pasar lo mismo. Y no porque hoy no esté consumiendo ese alimento, va a estar toda la vida sin consumir ese alimento, ¿ya?
Entonces, le puedes dar molido con tenedor. Lo otro que puedes hacer es ir como haciendo una transición más o menos lenta, en donde una parte sea más molida y la otra sea entera. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede ser entero ahora al año? Entero puede ser el arroz, la quinoa, el cuscús, los tallarines, ya los tallarines, por ejemplo, cortados chiquititos, o tallarines, bueno, hay unos tallarines súper entretenidos que son como con forma de nave espacial y todo ese tema como... Eh, creo que hay sol, hay luna, qué sé yo, no me acuerdo de qué marca es, ¿ya? Pero todos esos tallarines que tienen como formas entretenidas para los niños. Entonces puedes partir por ahí y lo otro, molerlo como un poquito más y ir viendo. Yo creo que lo que tú preguntas, Carmen, es súper clave, porque los niños necesitan ir variando la textura y la forma en cómo están comiendo. Si no, se aburren. Hay muchos niños que se acostumbran a las papillas simplemente porque la mamá o la persona que está como más a cargo de la alimentación, como que no se le ocurre ir variando tampoco. Entonces puede que se acostumbren y después les cueste mucho eh, poder consumir de otra forma esos mismos alimentos, ¿ya? O hay otros que empiezan a mañosear, como se dice, porque están aburridos de comer de esa forma. Entonces hay que siempre ser súper observador de los niños, de cómo están comiendo y de si se están interesando por un alimento y nosotros no estamos seguros si los puede consumir, consultar y si se puede, bueno, maravilloso, buenísimo sería, ¿ya? Así, de esa forma, nosotros le estamos dando un abanico de posibilidades que prueben, que después, más de grandes, puedan probar cosas nuevas y no decir, no, no me gusta, sin haberlo probado, ¿ya? Aquí está saludando Sol. Daniela pregunta, método Baby Led Weaning, ¿es bueno o no? Mira, yo la verdad es que considero que es súper bueno. Estoy metida incluso en grupos de Baby Led Weaning con personas que saben muchísimo del tema. De hecho, les recomiendo que vayan a los talleres las personas que son de Santiago, de Pamela Rubio, que es una matrona, asesora de lactancia, y ella conoce mucho del método. Ella está haciendo talleres allá en Santiago y el método básicamente respeta mucho el tema de la lactancia materna para aquellas personas que quieren lactancia materna prolongada y o libre demanda. Es una súper buena forma porque finalmente la alimentación complementaria es eso, complementaria. Ya la Organización Mundial de la Salud aprueba y promueve la lactancia materna hasta los 2 años, ¿ya? Junto con una alimentación que sea complemento de esa lactancia hasta los 2 años. Por lo tanto, tampoco, aquí voy a derribar otro mito, tampoco necesitamos estar como súper preocupadas y urgidas porque nuestros niños no coman tanto antes de los 2 años o el año y medio. Ya es como que salimos de la consulta a los 6 meses, tenemos que empezar la alimentación complementaria, mi hijo, mi hija tiene que comer 200 ml de fruta, tiene que comer 150 de comida y después ir bajando el de fruta, ir subiendo el de comida, ya entonces ahora tiene que comer 250 ml y si no los come me urjo y que no va a subir de peso, ya como que si se fijan es un estrés finalmente, no estamos buscando una meta. Lo que necesitamos es entender que la alimentación tiene que ser fisiológica, tiene que ser como respirar, ¿ya? Tiene que ser fácil, tiene que ser fluida. Y para que sea fluida, entonces tenemos que ir ofreciendo esta gama de posibilidades en distintas texturas, de distintas formas. Podemos ofrecer una papilla de fruta y podemos ofrecer un alimento más entero, por ejemplo. Con mi hija me ha tocado muy distinto con mi hijo. Todos los hijos son distintos para los que tienen más de uno. Y es súper importante entender que todos los niños entonces van a tener necesidades distintas. En el caso de mi hijo le gustaban las papillas y le gustaba también la comida más entera.
como que nunca tuvo como complicaciones en comer con distintas texturas, pero sí después de grande se fue poniendo un poco más quisquilloso con algunas texturas. Entonces a mí me sirvió mucho de chico irle variando un poco las comidas. Con mi hija, al contrario, ella nunca quiso consumir papillas a menos que fueran de frutas, ¿ya? O sea, como que ella empezó al tiro como con el tema dulce. De hecho, yo todos mis antojos de embarazada de ella fueron muy dulces. Entonces, también ahí de repente puede haber una correlación, como para que vayan pensando, un poco jugando. Pero cuando nosotros empezamos con la alimentación complementaria con mi hija, me pasó eso. Tuve que empezar con el método Baby Led Weaning, con el método de alimentación en trozos, porque en verdad las papillas no le gustaban, no le gustaba esa textura. Lo cual no es ni malo ni bueno, simplemente es la forma en como ella está, le resulta más ameno alimentarse. Y aquí vamos a tocar otro tema. El tema tiene que ver con qué es la alimentación finalmente, cómo el ser humano se relaciona con los alimentos, cuál es la importancia de este vínculo que tenemos con la comida, ¿ya? Es súper importante que los niños desde chicos aprendan a vincularse, a relacionarse con la comida de manera saludable, saludable mentalmente y emocionalmente. Entonces, obligar a comer, descartado. No obliguen a comer. No metan la cuchara obligado. No obliguen a ciertos alimentos si es que no quieren. Ya los van a aceptar, pero obligar no es la manera. ¿Por qué? Porque vamos a entender que en la alimentación, la forma en cómo yo me relaciono con el alimento es la forma también como yo he aprendido a relacionarme con mis figuras de apego, ¿ya? Si mi figura de apego, si mi figura de contención, ¿ya? Me está enseñando cómo relacionarme con algo que me va a nutrir, que va a nutrir mi cuerpo, que me va a mantener con vida. Entonces, imagínense la importancia que tiene cómo esa persona también come al lado mío, ¿ya? Entonces aquí el tema de la alimentación pasa por también un tema cultural muy potente que tiene que ver con que los niños, hasta muchas veces el año, los 2 años, los 3 años, están comiendo solos. Les damos la comida en la silla de comer y después nosotros almorzamos sin los niños. Y eso no debería ser tampoco. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo del espacio, ¿ya? De sentarnos todos a la mesa con ese bebé, ¿ya? Que tiene 6 meses, da lo mismo, 7 meses, da lo mismo. Pero nos estamos perdiendo ese espacio de poder compartir, de que nos vea comer, de que nos vea reírnos, de que nos vea conversar mientras comemos, de que vea que para nosotros es entretenido comer, ¿ya? De que vea fluidez en el tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños empiezan a comer solos, entonces no tienen un referente, no saben, se relacionan con la comida desde quién les está dando la comida, pero están solos comiendo. ¿Se entiende? Entonces, un poco volviendo a lo que estaba hablando en principio, el tema del método Baby Led Weaning que pregunta Daniela, lo considero súper bueno porque también hace que este tema de que comamos todos juntos sea mucho más posible. Le da mucha más libertad a la mamá, al papá o a otra persona que le pueda estar dando comida de comer al lado de, ¿ya? Y de no estar solamente dando, ¿ya? Le da sensación de autonomía al niño o a la niña, ¿ya? Entonces es súper importante eso. Es súper importante que ellos se sientan autónomos, que ellos desarrollen la motricidad oculomanual, ¿ya? Donde tienen que fijarse lo que ven, cómo lo toman,
la motricidad fina, todo eso se desarrolla mucho más cuando uno los deja comer con la mano. Y ese comer con la mano tiene que ver básicamente con el baby led wean. ¿Ya? Fabiola dice, yo tengo que estar atenta con mis suegros porque le dan de todo a mi hijo, bebidas, mi hijo tiene 1 año y 3 meses, chuta, complicado. Fabiola, yo te aconsejo que tú converses seriamente con tus suegros, les muestres videos, hay en YouTube videos que hablan de la Coca-Cola y que hablan de las otras bebidas y lo que producen en los niños, de los compuestos que tienen finalmente las bebidas, y que en un niño, en un cuerpo en desarrollo, es nefasto el consumo de bebidas, ¿ya? Si aún así no les interesa como quizá ampliar ese conocimiento, entonces yo la verdad es que te recomiendo tratar de evitar algunas situaciones en donde pueda existir la posibilidad de que se los den, ¿ya? Y tomes medidas más serias, porque finalmente es la salud de tu hijo la que está en juego, ¿ya? Entonces si no lo están tomando en serio ellos, tienes que tomarlo en serio tú. Belén dice, mi hijo al momento de comer todo lo que sea sopas o legumbres siempre llora. Yo busco formas para que él coma igual, pero me preocupa bastante que no le entre bien el provecho, ya que él llora mucho, tiene 4 años y es muy bueno para comer. Bueno, Belén, yo hace un rato estaba hablando del tema del trastorno de integración sensorial. Te recomiendo que preguntes. ¿Por qué? Porque cuando un niño como que llora solamente como con algunos, o sea, si él está llorando es porque claramente algo le pasa con esos alimentos, que puede ser un tema de textura, puede ser alguna experiencia que haya tenido que lo haya marcado. Entonces tienes que descartar, no lo obligues, ¿ya? No lo obligues. Las legumbres se pueden consumir como ensalada, se pueden consumir como ceviche, ¿ya? O sea, busca otras formas de agregarlo, ¿ya? Por ejemplo, puré de garbanzo, ¿ya? Lo mezclas con un poco de papa y vas cada vez metiendo un poquito más de garbanzo, ¿ya? Lo que se llama comúnmente hummus. Le puedes hacer hamburguesas con carne y un poco de porotos, ¿ya? O un poco de lentejas, o quinoa, lentejas y un poquito de carne de soya, por ejemplo. Entonces ahí tú vas variando, ya, si te preocupa como en el fondo que tenga proteína. Pero en la sopa, ¿ya? Entonces ahí hay un tema como súper de quizás esa es la textura que a él, con esa textura le pasa algo. Chequea así, hay otras cosas con las que a él le perturban mucho, ¿ya? Como yo decía anteriormente, por lo que yo tengo entendido dentro del trastorno de procesamiento sensorial, el sistema propioceptivo se ve afectado en el tema de las comidas, y por lo tanto hay que indagar ahí también si es que tu hijo, por ejemplo, necesita mucho tocar, estar como con el cuerpo tocando todo, o necesita como... por ejemplo, se torna un poco brusco con algunos juegos, ¿ya? Fíjate un poquito ahí. Bueno. Gracias, Joana. Bueno, entonces creo que lo importante también aquí es ir derribando estos mitos a nivel de la cultura, ¿ya? En resumen, los niños no tienen por qué empezar a comer más entero cuando tengan muela o cuando tengan más dientes. Pueden empezar a comer entero sin ningún diente, ¿ya? Mi hija empezó a comer sin ningún diente, y de hecho ahora, después de 4 meses de alimentación complementaria, tiene 6 dientes ya. Le salieron 3 juntos, lo cual fue un poco difícil. Estuvo unos días bastante irritable porque obviamente le molestaba, pobrecita, yo la acompañé en ese proceso, pero los dientes van saliendo solos, ¿ya? O sea, cada niño tiene su proceso.
hay ciertas teorías que dicen que los niños que comen entero les salen como más rápido los dientes, u otros dientes que se demoran, se supone, más en salir, como los colmillos, porque están masticando, están haciendo el proceso que tiene que hacer la mandíbula, versus un niño que consume papilla, ¿ya? Que no está practicando tanto como ese mastique, ¿ya? A menos que le den pan o, qué sé yo, galletas, pero eso ya es otro tema, ¿ya? Entonces es importante ahí también ir derribando ese mito, ¿ya? No tienen que tener dientes para empezar a comer más entero. Ustedes observen, siempre vayan variando. Y por otro lado, el otro tema como de derribar este mito es que los niños no tienen por qué comer solos, por ejemplo, el almuerzo a las 11 de la mañana. Almuerzo a las 11 de la mañana, ¿por qué tienen que almorzar a las 11 de la mañana? ¿Ya? ¿Nunca se han preguntado eso? Yo me lo pregunto. Yo me lo pregunté con mi primer hijo, bueno, con la segunda ya más como adecuarse ya al horario que ya tenemos con mi hijo, pero en el caso de la primera, pucha, es como difícil eso, ¿ya? Entonces voy haciendo ese resumen, un poco para entender este proceso, y les dejo un poco como la tarea de ir observando, ¿ya? Me voy a despedir por ahora. Espero que el próximo miércoles nos podamos juntar nuevamente. Sintonicen Baby Tuto y hagan sus consultas de cuáles son los temas que quieren escuchar ustedes, que yo les converse, y puedan hacer también sus consultas para el próximo miércoles, ¿ya? Así que les mando un abrazo, un beso y que tengan muy buenas noches.